Pensamiento analítico. Representación espacial. Contenido, figuras y objetos. Perspectiva, sombras, reflejos, vistas y rotación. Combinación de figuras. Modificaciones a objetos. Armado y desarmado. Objetos resultantes de cortes. Operaciones con figuras y objetos. Número de elementos que integran o faltan en figuras u objetos. Conteo de unidades sombreadas. Representación espacial. Las representaciones espaciales son el uso de símbolos, signos y figuras para evaluar la habilidad de representar e imaginar un cuerpo en el espacio, en diferentes posiciones sin perder sus características. En esta lección nos enfocaremos en la representación espacial de las figuras y objetos. Debido a la diversidad de las aplicaciones del tema, se mostrarán diferentes ejercicios a manera de práctica. Figuras y objetos. La perspectiva se define como la representación espacial de los objetos y figuras en la forma y disposición en las que aparecen a la vista. Es decir, si dos personas miran un objeto desde dos posiciones distintas, seguramente interpretarán el objeto de manera diferente. Además, la perspectiva ayuda a crear efectos de profundidad en imágenes de dos dimensiones y a dimensionar el tamaño de las mismas. Los elementos que generan la perspectiva son sombras, reflejos, vistas y la rotación. Analicemos el siguiente ejercicio de rotación. Observemos las siguientes figuras. ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde a la anterior después de ser rotada? Las opciones A y B se descartan porque los cubos laterales de la figura apuntan hacia la misma dirección. Además, las figuras están unidas por dos cubos y la figura de la opción C está unida solo por un cubo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. Para ejemplificar cómo la vista puede cambiar la perspectiva, observamos la siguiente figura. ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde a la vista lateral de la figura anterior? La respuesta correcta es el inciso C, ya que si contamos los cubos posteriores, vemos que son 4 cubos en la primera columna, 2 en la segunda y 1 en la última, y vista de manera lateral coincide con la imagen mostrada en la opción C. Por otro lado, cuando se hace la combinación de figuras, la perspectiva da como resultado una nueva o varias figuras. Por ejemplo, si juntamos dos triángulos opuestos, el resultado es un hexágono y 6 triángulos semejando a la estrella de David. Veamos otro ejemplo en esta figura. Vemos cómo se conjuntan 4 círculos de diámetro igual a 1. ¿Puedes saber cuál es el perímetro externo de toda la figura? Si observas bien, los círculos se unen justo por la mitad de cada uno. Por lo tanto, cada círculo expone solo la mitad de su perímetro al exterior. Si el perímetro es pi por diámetro y son 4 círculos, entonces el perímetro externo es 2pi. Modificaciones a objetos. Una de las habilidades espaciales es la capacidad de determinar a partir de observar una figura armada o desarmada. Por ejemplo, en la figura desarmada es importante que observes todos los lados, que en este caso son 6, y así puedes imaginarte la figura armada desde diferentes perspectivas. El resultado es un cubo. ¿Cuál de las siguientes figuras armadas no corresponde con la figura desarmada? Podemos ver que es el inciso B, debido a la posición de los colores en el cubo, ya que por la posición de los colores en el cubo no es posible que dos caras rojas se encuentren juntas. Ahora observemos una figura armada. ¿Cuál de las siguientes figuras desarmadas crees que corresponde a la figura armada? Los incisos A y B no coinciden, debido a que las dos caras laterales se encuentran del mismo lado, y al momento de armarlos se enciman una con la otra. El inciso D tampoco es correcto, ya que uno de los lados de un triángulo no coincide con uno de los lados del rectángulo central. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Otra de las modificaciones que existen son los objetos resultantes de cortes. Por ejemplo, en una hoja doblada 2 veces, si se hace un corte de manera angular en la esquina donde convergen todos los dobleces, ¿cómo se vería la hoja al ser desdoblada? La respuesta correcta es el inciso A, porque uno de los cortes es paralelo a la parte inferior de la hoja, y al desdoblar una vez se forma un trapecio, y al desdoblar la segunda vez se forma la imagen del inciso A. Operaciones con figuras y objetos. Es posible realizar juicios en figuras u objetos de acuerdo a sus componentes, al orden y a la posición en la que estos se encuentran. En el ejemplo siguiente se puede observar una figura incompleta. Determinemos el número de cubos que hacen falta para completar la figura. En este caso se forma un cubo, y para completar la figura se necesitan 9 cubos pequeños. También existen objetos en los que ciertos elementos se encuentran sombreados. En este tipo de objetos existen diferentes retos. Un ejemplo de esto es la siguiente figura. Como puedes observar, contiene 6 triángulos sombreados. Pero, ¿cuántos triángulos sombreados tendría esta figura si se añaden 2 filas más en el triángulo?
Si observas bien, el número de triángulos blancos es igual al número de filas y el número de triángulos sombreados es igual al número de triángulos blancos menos 1. Por lo tanto, si son 6 filas de triángulos, la respuesta es la suma del número de filas menos 1. 1 menos 1, más 2 menos 1, más 3 menos 1, más 4 menos 1, más 5 menos 1, más 6 menos 1, dando como resultado 15. Repasemos los contenidos de esta lección. Definimos la representación espacial y la perspectiva, que está construida por sombras, reflejos, vistas y rotación. Aprendimos a distinguir objetos modificados y a modificarlos. Además, vimos ejemplos de operaciones con figuras y objetos. Repasa los contenidos de la lección contestando los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.